Incoterms 2010. Los Incoterms vienen del acrónimo en inglés International Commercial Terms o términos internacionales de comercio. Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o productos. Se utilizan para aclarar costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. La Convención sobre Contratos para la Venta Internacional de Mercancías de las Naciones Unidas, en su capítulo 3, sobre ventas de las mercancías, de los artículos 25 al 88, describen el momento en que el riesgo de las mercancías se transfiere del vendedor, fabricante o no, al comprador. Pero reconoce que en la práctica la mayoría de las transacciones internacionales se rigen de acuerdo a las obligaciones reflejadas en los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional se ha encargado desde 1936 de la elaboración y actualización de los términos de acuerdo a los cambios que va experimentando el comercio internacional. Actualmente está en vigor los Incoterms 2010, que es el que traemos en este momento y que rigen a partir de enero del 2011. Las reglas de Incoterm tienen gran importancia en el comercio internacional, ya que facilitan la administración de los negocios globales, puesto que se hace referencia en los contratos de compra-venta y definen con claridad las obligaciones respectivas de las partes involucradas. Adicionalmente, reducen el riesgo de complicaciones jurídicas. Al haber sido desarrollados por la Cámara de Comercio Internacional, estas normas tienen aceptación mundial y se han convertido en reglas estándar utilizadas internacionalmente en el comercio. La presentación que veremos a continuación va enfocada a personal administrativo, comercial de las compañías que tratan de forma habitual con clientes internacionales, responsables de la exportación, gerentes de empresas pymes con actividad exportadora y personal en general. Las nuevas implementaciones y cambios al respecto que vamos a ver sobre los Incoterm 2010 que están en vigencia. Dentro de los principales objetivos tenemos conocer y entender las nuevas formas de contratación internacional, diferenciar la terminología existente aplicada a cada una de ellas y dar respuesta a los problemas e incidencias que pueden causar la mala utilización de las cláusulas en el comercio internacional. Dentro del temario que traemos podemos ver primero el tema de antecedentes, posteriormente la finalidad de cada uno de los Incoterms, procesos de revisión para la versión 2011, aspectos incorporados del 2010 basados en la antigua versión 2000, cómo utilizarlos correctamente, clasificación de los 11 Incoterms 2010 y las responsabilidades que tienen en el contrato y compra y venta cada una de las reglas como tal. Para 1912 el término FOB o Friend of Board aparece en las Cortes Británicas siendo el primer antecedente de los Incoterms y ya para finales del siglo XIX se agrega los términos CIF. Por consiguiente, el FOB y el CIF, que son actualmente los dos Incoterms más utilizados a nivel mundial, por consiguiente son los más viejos. Para 1919 se funda en París, en Francia, la Cámara de Comercio Internacional. Y para el año 1936 la Cámara crea la primera versión de Incoterms. Entre 1940 y 50 los organismos internacionales ya empiezan a hacer una aceptación clara de cada uno de los Incoterms debido a la responsabilidad que conlleva cada uno de ellos. Posteriormente, entre los años 60 y 70 se desarrolla el transporte multimodal, que es el transporte al utilizar una o dos vías de transporte, y se inicia un proceso de carga de contenedores para lo que es el comercio internacional. Para 1980, la Convención de Viena en las Naciones Unidas aplica a los contratos de compra y venta internacional el tema de Incoterms. Entre los años 80 y 90 aparecen otros términos internacionales de comercio ya especializados en el tema del transporte, como es el servicio door to door, que es el servicio puerta a puerta cuando hacemos una compra y venta internacional, y luego se da básicamente entre esos años un incremento importante a nivel internacional del uso de contenedores, lo que hace una facilitación de riesgos y responsabilidades de los Incoterms basado en esas ventas internacionales.
Para 1990 se incorpora el término DDU y se adiciona la obligación del vendedor y se confirma por escrito la entrega de la mercancía. Cabe señalar que para la versión 2010 el término DDU deja de existir. Finalmente, para la versión 2000 se hacen algunas precisiones de responsabilidades entre comprador y vendedor, pero ya no hay cambios sustanciales sino hasta la versión del año 1990. ¿Qué significan los Incoterms? Ya lo vimos anteriormente. Son términos internacionales de comercio. Hasta este momento se han hecho 8 revisiones. La última entró a regir el 1 de enero del 2011 y es la versión 2010. Básicamente la finalidad de los Incoterms es establecer un conjunto de reglas internacionales que definen con claridad la condición del comercio. Definen cosas importantes como quién paga el seguro, cuál es el medio de pago a utilizar, cuál es el transporte que vamos a utilizar, si es vía aérea, vía marítima, vía terrestre. Adicionalmente, determinan el punto exacto de la transferencia de riesgo de daño y responsabilidad de la entrega de mercancía entre el vendedor y el comprador en el momento de hacer una transacción internacional. ¿Qué es lo que no hacen? Debemos de tener claro que los Incoterms no son ley. Son únicamente recomendaciones de la Cámara de Comercio Mundial para dejar bien definido las responsabilidades en cada una de las partes. No determinan la propiedad de la mercancía. Este punto debe ser previsto en otra cláusula y directamente la recomendación es mediante un contrato de compra y venta. No son un servicio todo incluido. Frecuentemente detalles que van más allá de los Incoterms deben ser cubiertos por ambas partes en un contrato, como por ejemplo medios de pago. Básicamente las perspectivas generales basados en lo que es los Incoterms 2010, cabe señalar que fue integrado por un grupo de expertos de 7 países. Ese grupo técnico integrado por los 7 expertos generaron varios documentos que posteriormente fueron revisados por un grupo integrado de 130 países con reuniones de más de 30 días de trabajo, de donde surgieron pues naturalmente varios borradores que ayudaron a definir lo que son en este momento la última versión de la Incoterm 2010. Más de 140 páginas de recomendaciones emitidas tanto por entes públicos o privados como transportistas, aduanas, bancos, entre otros. La recopilación de toda la información de estos expertos fue entre el mes de noviembre del 2007 y abril del 2009. Las reglas de Incoterm 2010 definen claramente las obligaciones de cada una de las partes. 4 de los grandes problemas logísticos que soportan las transacciones internacionales como 1. La entrega de la mercancía, la transferencia de riesgos, la distribución de gastos y los trámites documentales quedan bien definidos quién le corresponde hacer cada una de estas tareas según el Incoterm que se esté aplicando en el momento de hacer la negociación internacional. Cabe señalar que los Incoterms se definen en 4 grandes grupos. Un primer grupo, el grupo E, en el cual es el único término en que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. O sea, la responsabilidad en este caso del exportador es totalmente mínima. Lo único que tiene que hacer es dejar claro que la mercancía está lista y empacada para ser exportado, para ser llevada por el comprador a donde él disponga. Por consiguiente, es el Incoterms en el cual es la mínima responsabilidad para el exportador. Conforme vamos avanzando en los otros grupos, vamos asumiendo una mayor cuota de responsabilidades. Para el grupo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte que escoge el comprador. Por ejemplo, el comprador define que el medio de transporte va a ser marítimo y a través de una naviera. En este caso, el vendedor o exportador lo único que tiene que hacer es entregar al medio de transporte que escoge el comprador la mercancía. Posteriormente tenemos el grupo C, en donde el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida. A partir del grupo C cabe señalar que el exportador o vendedor tiene que asumir costos logísticos de transporte internacional, ya que tiene que negociar con empresas de transporte, llevar la mercancía a los países de destino.
Y finalmente el grupo D, en el cual el vendedor o exportador soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Es importante señalar que de los 11 Incoterms, 4 se usan exclusivamente para transporte marítimo. El FAS, libre al costado del buque; FOB, libre a bordo; el CFR, costo y flete; y el CIF, costo, seguro y flete. Dentro de los cambios que se dieron entre la versión 2000 y 2010, cabe señalar que en el FOB, la versión 2000 indicaba que la transferencia de riesgo de la mercancía era cuando sobrepasaba la borda del buque. Para la versión 2010 es a bordo del buque. Eso debido a que generaba una mayor seguridad de saber en todo momento dónde estaba la mercancía, a diferencia de la versión 2000, que no definía un punto claro al tener que únicamente pasar la borda del buque. ¿Cómo utilizar las reglas de Incoterms 2010? 1. Primero señalar que aparecen en la publicación de la Cámara de Comercio Internacional, en la número 715. Debe seleccionar la regla de Incoterms de acuerdo a la mercancía, medio de transporte y otras obligaciones para cada una de las partes. Define claramente el punto de transporte y obligaciones de cada una. Adicionalmente, se debe especificar o especifica, según el punto 3, con mayor precisión cuál es el riesgo y responsabilidad de un punto. Podemos ver, por ejemplo, acá en la filmina, que dice DAP, DF México, ACESA, Almacén 28, Incoterms 2010. Esto quiere decir que la responsabilidad en este caso del vendedor o del exportador es llevar la mercancía hasta México DF, hacia la empresa ACESA, Almacén 28, según el Incoterms 2010. Se define claramente el riesgo de responsabilidad de llevar la mercancía hasta ese punto que se especifica. Por otro lado, las reglas de Incoterms no proporcionan un contrato de compra y venta completo, pero sí indican cosas importantes como cuáles. ¿Quién está obligado a hacerse cargo del transporte y el seguro? O sea, hay una transferencia de riesgo importante que la define. ¿Cuándo y en qué momento el vendedor entrega los bienes al comprador? Ya sea en sus bodegas, ya sea en el muelle, en un puerto, un aeropuerto o en las bodegas del comprador en el país de destino. Y define claramente quién es el responsable de cuáles gastos. ¿Quién define la aduana? ¿Cuándo hago trámites de exportación? ¿Cuándo hago de importación? ¿Cuándo pago el transporte? Etcétera, etcétera. Las reglas de Incoterms no hacen referencia a cosas importantes como cuáles: precio a pagar ni forma de pago. Es importante no confundir el término de Incoterms y riesgo de transferencia de la mercancía con medios de pago. No quiere decir que porque llevo la mercancía a un puerto, en este caso en FOB, a bordo del buque en el puerto de origen, el comprador está en responsabilidad ya de pagarme la mercancía. Eso no lo definen los Incoterms. Adicionalmente, no define la transferencia de la propiedad de la mercancía. Por consiguiente, aquí en el momento en que se hace una negociación entre el vendedor y el comprador, se debe de definir claramente cuál va a ser el medio de pago y a partir de ese momento, obviamente, la transferencia de propiedad de la mercancía. No define las consecuencias por incumplimiento del contrato. Eso debe quedar establecido en un contrato de compra y venta. Y cabe señalar que la legislación local puede anular las reglas de Incoterms. Cualquier legislación local de cualquier país, al no ser leyes, sino ser recomendaciones, le caen o estaría por encima de cualquier legislación local el tema de reglas de Incoterms. ¿Cómo utilizar las reglas de Incoterms? El papel de la documentación de aduanas está en función de cómo se ubican los Incoterms ante los trámites aduanales. Vimos anteriormente que una de las responsabilidades o lo que define claramente los Incoterms son los trámites aduanales. En este caso, y al ser el ex-word la menor responsabilidad para el exportador, el comprador es el responsable de hacer las dos aduanas, tanto la de exportación en el país de origen como la de importación en el país de destino. Posteriormente, el último, que es el DDP, el vendedor es el responsable de hacer las dos aduanas, exportación e importación. A diferencia de los otros Incoterms, la responsabilidad va definido de cuál es el Incoterm que vayamos a utilizar en la negociación internacional que estemos utilizando.
Dentro de las principales diferencias que tenemos entre la penúltima versión 2000 y la actual 2010, cabe señalar que se reducen los Incoterms de 13 a 11 y se sustituyen o se eliminan las reglas DAF, DES, DEQ y DDU por dos nuevas reglas como son el DAT, entrega en una terminal en el país de destino, o en el DAP, entrega en un lugar también en el país de destino, las cuales deben emplearse con independencia del modo de transporte acordado. Cuando vemos esta gráfica podemos ver todas las posiciones en que eventualmente podríamos hacer un traslado de responsabilidad, ya sea ex-world, donde el vendedor, FCA, realizando el exportador los trámites de exportación, aduana de exportación, puerto de embarque, transporte internacional, puerto de destino o comprador. Son muchísimos los puntos en los cuales debemos dejar bien definido cuál es la responsabilidad de riesgo en cada uno a la hora de hacer una negociación internacional. Tal y como mencionamos anteriormente, se estructuran en 4 grandes grupos. Grupo E, en donde solamente hay uno, mínima responsabilidad para el exportador. El grupo F, donde tenemos FCA, FSA, FOB. Y conforme vamos avanzando el grado de responsabilidad, tenemos el grupo C con 4 Incoterms. Y finalmente el grupo D con 3 Incoterms que vamos a analizar a continuación. Grupo E, ex-world o en fábrica. Dentro de la principal característica que tiene el ex-world es que es la mínima obligación para el vendedor. O sea, la única responsabilidad en este caso que tiene el exportador o el vendedor para trasladar o llevar el producto a los mercados internacionales es tener la mercancía lista, empacada y embalada en su establecimiento. Por consiguiente, el comprador tiene que asumir todas las demás responsabilidades a partir de ese momento. Se utiliza para cualquier tipo de transporte. Conforme vamos avanzando en cada uno de los Incoterms, vamos a ir viendo cada una de las diferencias que hay para ir o cómo se establece cada una de las responsabilidades conforme voy avanzando cada uno de los Incoterms en el negocio del comercio internacional. Grupo F, FCA, franco transportista. Se utiliza para todo tipo de transporte excepto el marítimo. Las obligaciones básicas del vendedor es entregar la mercancía al transportista designado por el comprador. Por consiguiente, hasta este momento el vendedor no tiene que negociar costos logísticos de transporte internacional, sino que entrega la mercancía al transportista que el comprador designe en el país de destino. A diferencia del ex-world, en el FCA, el exportador o vendedor tiene que efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones, por consiguiente, del comprador es elegir el modo de transporte y el transportista y soportar los gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo en ella en el lugar convenido. Como podemos ver, asumimos un grado de responsabilidad en el FCA, que es efectuar el despacho de exportación de la mercancía, a diferencia del ex-world. En el FAS, franco al costado del buque, se utiliza también para la vía marítima y la responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía al costado del buque en el puerto marítimo de embarque. En el caso de Costa Rica, estaríamos hablando de que un exportador o vendedor tendría que asumir toda la responsabilidad hasta llevar la mercancía a Puerto Limón o a Puerto Caldera. No incluye subirla a bordo del buque. En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor sobre el daño o pérdida de la mercancía que se pudiera dar. Adicionalmente, la mercancía se entrega en la terminal de contenedores o en la carga del puerto de embarque. Allí se considera que se transfirió el riesgo al comprador. Básicamente, a partir de ese momento, las obligaciones del comprador pues continúan en elegir la empresa naviera y dar el nombre del buque al vendedor, pagar el flete y soportar los riesgos de la mercancía desde que el vendedor la entrega al costado del buque. Cuando vemos el FAS, podemos analizar que un exportador asume una cuota mayor de responsabilidad porque tiene que trasladar las mercancías al costado del buque, teniendo que en su estructura de costos analizar
el tema de un flete nacional de sus bodegas a los puertos en que va a salir la mercancía. Adicionalmente, debe tomar en consideración el costo de seguro para poder trasladar la mercancía desde sus bodegas al puerto de embarque. Posteriormente tenemos el FOB, que también se utiliza para el transporte marítimo. Tal y como mencionamos anteriormente, la entrega de la mercancía o el traslado o riesgo de responsabilidad del vendedor al comprador se da al momento en que la mercancía se encuentre a bordo del buque. El buque que es elegido todavía por el comprador y que se encuentra en el puerto de embarque convenido. Adicionalmente, el exportador efectúa el despacho de la mercancía. Las obligaciones del comprador es designar y reservar el buque y correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que está a bordo del buque. Si hacemos una recapitulación de los otros Incoterms, podemos ver un orden lógico de cada uno de ellos. En el ex-Word, la carga tenía que estar lista, empacada y embalada. Posteriormente tenemos el FCA, en el cual el vendedor asume la cuota de trámites de exportación. Luego el FAS, en el cual la mercancía ya no es solo hacer los trámites de exportación, sino llevarla hasta el puerto de salida del país. Y luego tenemos el FOB, que es subirla a bordo del buque. Por consiguiente, en una estructura de costos para el exportador o para el vendedor, debe tomar en consideración el costo de la grúa en el puerto de embarque. Luego tenemos el grupo C, en donde las principales características del grupo C es entregar en un punto en destino, el vendedor designa y paga el transporte y el comprador asume el riesgo del transporte principal. Debemos de tomar en consideración que en el grupo C, el exportador asume la cuota de responsabilidad ahora del transporte, ya que su responsabilidad es entregarla en el punto que se acuerden entre las partes en el país de destino. Ya no es única y exclusivamente en el país de origen. Dentro del grupo C tenemos el CFR, costo y flete, en el cual se utiliza también para el transporte marítimo. El vendedor contrata el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Adicionalmente, efectúa el despacho de exportación de la mercancía. Por consiguiente, podemos ver que cada uno de los Incoterms anteriores no teníamos una cuota de responsabilidad de transporte internacional, puesto que el comprador tenía que negociar con la naviera dándole los datos al vendedor o al exportador para que fuera cargado. A partir de este primer Incoterms del grupo C, el vendedor asume por su cuenta el costo del flete y la responsabilidad, por consiguiente, de llevar el producto hasta el puerto de destino. Las obligaciones del comprador en este Incoterms es soportar cualquier gasto adicional y riesgos de pérdida o deterioro y la reclamación de la carga hasta que la mercancía llega al puerto de destino. Adicionalmente tenemos el CIF, costo, seguro y flete. Aquí se da una cuota mayor de responsabilidad y, a diferencia del CFR, es costo, seguro y flete. El exportador o el vendedor tiene la responsabilidad de suscribir una póliza de seguro en protección de la mercancía del transporte por un importe mínimo no menor del 110% de su valor. La diferencia entre el CFR y el CIF es que en el CFR la carga sí sale asegurada del país de origen, pero la responsabilidad del seguro es del comprador. Y en el CIF, la responsabilidad del seguro es del vendedor. Adicionalmente, señalar que aunque el vendedor contrate y paga el seguro, la mercancía viaja al riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa. Posteriormente, tenemos el CPT, transporte pagado hasta. Vimos que hasta este momento el CFR y el CIF son para transporte marítimo. En el CPT es para cualquier tipo de transporte, solamente que para utilizarlo por la vía marítima tiene que combinarse con cualquier otro medio de transporte para que no sea ni CIF ni CFR. Dentro de las obligaciones del vendedor
en el CPT es contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Es similar a los dos que vimos anteriores, con la diferencia de que esto lo podemos utilizar para cualquier tipo de transporte y los anteriores únicamente para transporte marítimo. Posteriormente tenemos el CIP, transporte y seguro pagados hasta. También lo utilizamos, a diferencia del CPT, lo utilizamos para todo tipo de transporte, ya en este caso marítimo, aéreo o terrestre, y tiene una cuota de responsabilidad porque hay que asumir el costo de seguro, que en el CPT no se estaba estableciendo el costo de seguro, puesto que es el comprador el que asume la póliza de seguro correspondiente de la mercancía. Finalmente tenemos el grupo D, en el cual es la mayor cuota de responsabilidad para el vendedor o el exportador para llevar mercancías a nivel internacional. Cabe señalar que el DAT 2010, entrega en terminal designada en el puerto o lugar de destino, es uno de los dos Incoterms nuevos que ingresaron para la versión 2010. Se utiliza para todo tipo de transporte, inclusive multimodal. Cuando voy a utilizar o voy a hacer una exportación a través de dos medios de transporte, perfectamente puedo aplicar el DAT 2010 sin problema. Dentro de las principales obligaciones del vendedor en este Incoterms es realizar la entrega de la mercancía una vez descargada del medio de transporte, ya sea en una terminal, en el cual podríamos estar hablando o de un muelle, un almacén, una terminal ferroviaria o una vía aérea. Adicionalmente, corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal. Dentro de las obligaciones del comprador tenemos los riesgos de pérdida o daños causados de la mercancía desde el momento en que la mercancía queda en la terminal. Este Incoterms perfectamente lo podríamos utilizar en transporte a Centroamérica, cuando las mercancías van consolidadas y los llevamos a una terminal en el cual no han pagado impuestos, un almacén fiscal. El dejar la mercancía en esos almacenes fiscales, allí sería la responsabilidad en este caso del vendedor. Llevar la mercancía a los mercados internacionales, dejarlas en una terminal sin haber pagado impuestos, descargadas en la terminal. Y luego tenemos el otro Incoterms nuevo para la versión 2010, en el cual la responsabilidad es llevar la mercancía hasta un punto acordado entre las partes en el país de destino. Se utiliza, al igual que el DAT, para todo tipo de transporte, incluyendo multimodal. La diferencia que tenemos entre el DAT y el DAP es que en este DAP 2010 la mercancía la llevamos hasta el punto acordado en el país de destino, pero no es responsabilidad del vendedor descargar la mercancía ni pagar los impuestos. Las obligaciones principales del comprador es correr con los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que se le haya entregado en el punto acordado entre las partes. Finalmente tenemos el último Incoterms, que es el DDP. Se utiliza para todo tipo de transporte, es entrega con derechos pagados, es la mayor obligación que tiene el exportador o el vendedor para llevar productos a nivel internacional. Las responsabilidades son totales, es entrega de la mercancía por su cuenta a disposición del comprador en el lugar de destino convenido en el país del importador. Incluye maniobras de carga y descarga, efectúa el despacho de exportación e importación de la mercancía, representa la mayor obligación del vendedor. Y la responsabilidad, por consiguiente, del comprador sería soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibir la mercancía en el lugar convenido. Este Incoterms no es recomendable para las empresas que tienen poco conocimiento en el área de logística, debido a que debemos de tener claro temas importantes como pago de impuestos, entrega en el lugar de destino, descarga, etcétera, y por consiguiente, y al no tener mucho conocimiento para una empresa pymes, podría tener serios problemas esta aplicación del DDP en el comercio internacional.